Ya trabajé mucho, trabajé con Amanda Miguel en ese tiempo, que ahora volvió a retomar, Emanuel, también cuando era la séptima luna, me tocó esa gira, con Rocío Dúrcal llegué a hacer algunas suplencias ya tocando ahí también, con Paulina Rubio, con Thalía, hasta con Fey, fui una vez a suplir a mi primo Mario, que también toca el piano, tú mi media naranja, algo así que era la canción. El alcoholismo fue la manera donde yo me rendí a Dios, porque no tenía otra salida para salir de esa situación, que era por medio de Dios. Y es ahí donde conocí yo a Dios, realmente, sinceramente, donde yo pedí ayuda a Dios, no al Dios que me impusieron en la iglesia, al Dios que castiga y todo, sino como un Dios superior, el que yo siempre creí. Amigos de Buena Nueva, hoy es un día especial, hoy es un día lleno de música, lleno de amistad, de anécdotas y de una personalidad para la cual me pongo de pie, el maestro Víctor Patrón. Es compositor, arreglista, músico, eres muchas cosas, ganador de premios, reconocimientos, uno de los mejores pianistas de México y, por qué no decirlo, también de América Latina. Así que con una carrera de muchos reconocimientos, pero más allá de todo eso, una persona increíble, interesante, y que hoy vamos a escucharte, conocerte. Amigo, Muchas gracias. gracias. Gracias por la oportunidad aquí de platicar con toda la audiencia y platicar mi experiencia. Oye, mil gracias por estar, de verdad, porque yo sé que tienes muchas cosas que hacer y Pues, todo. esto es importante. Y esto, una personalidad así, el tomarse el tiempo a No. platicar de todo aquello que es. Lo primero que te voy a decir es que me da envidia el don que tienes, el talento, y sí, desde ahí empiezo, para el teclado, para el piano. Yo te digo teclado porque chico traté de un tecladito Casio y nunca pude para nada. Pero tú tienes ese don natural que podría parecer y que ahorita nos vas a comentar acerca de eso, porque principalmente se te reconoce como pianista. Más o menos sí sería eso. Sí. Yo quiero que nos hables acerca de todo eso, chismear un poquito, pero sobre todo de ese encuentro con la fe o desencuentro o ese caminar por este mundo en donde entendemos que tenemos un propósito y un sentido. Sí, sin duda. Sin duda soy una persona bendecida, así me considero. La música para mí fue algo que vino por generaciones, por mi familia, y mis papás se conocieron en la escuela de música, ahí se hicieron novios y se casaron y tuve yo un encuentro desde muy temprana edad con la música, tuve la facilidad y la fortuna de que mis padres me apoyaron. Luego para el músico es difícil, hay hasta chistes, ¿no? Dice, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? No, pues que músico. Pero ¿de qué vas a vivir? Dices, porque sabemos que mucha gente piensa que la música es como un hobby, que puede ser, pero la profesión de músico te implica una labor de estudio, de meterse bien a la carrera, estudiar formalmente la música. Y tuve la fortuna de que mis padres me pusieron a mí a estudiar desde pequeño y he recorrido muchos escenarios, muchas experiencias y empecé en una iglesia bautista. Fueron mis primeros acercamientos con guitarras, con músicos que tocaban ayer la alabanza. Después mi primer grupo, Nueva Vida, yo te debe haber tenido como unos 12, 13 años, fue con el primer grupo con batería que toqué y te comentaba que en ese tiempo, eh, pues mi primer encuentro con la música cristiana fue, a mí me tocó la época de La Tierra Prometida, México 80, La Tierra Prometida, un saludo a Sergio Moreno también, un gran amigo. La Tierra Prometida fue el primer grupo de rock que yo escuché y me acuerdo que quedé impactado pues a mí me gustaba el rock, pero un grupo cristiano con esa calidad y cantando para Dios, y como yo pertenecía a la iglesia y ese tipo de cosas me impactó mucho. Y sí, una serie de factores que me fueron adentrando a la música. Después que ya fui haciendo mis estudios, conocí a gente profesionalmente y empecé a trabajar ya con artistas, teatros, acompañando muchas variedades en México. Había mucha música en mi tiempo.
de que había muchos bares y muchos lugares, centros de espectáculos donde se tocaba diario de lunes a sábado. Y el Teatro Blanquita, yo estuve ahí muchos años también. Yo ahí tocaba diario los domingos 3 funciones. Conocí a mucha gente, me fui relacionando y pasaron muchas cosas, pero soy una persona afortunada por ser músico y conocer a Dios. Tú lo atribuyes exactamente, ¿no? Que es un don que tienes y después, pues, tus papás te disciplinaron, te invitaron o te obligaron, pero el punto es que aprendiste. Sí. Aprendiste, ¿no? Y la práctica, junto con ese don y talento, facilidad, pues creo que te llevó hasta donde has estado hasta ahora. Y eres un niño de los 70, ¿no? Un adolescente ochentero. Ochentero. Adolescente ochentero, niño setentero. Ajá. Que en la niñez es en donde estás dentro de la iglesia, una iglesia tradicional de alguna manera, ¿no? Iglesia Bautista, la iglesia Peniel. Un gran recuerdo de mi iglesia Peniel. El primer contacto pues, tú sabes cómo era en ese tiempo. Con la familia Salinas, ¿no? Con Aquí Rafael Salinas. Ajá, con Rafa y Eliel, su hijo. Eliel, pues de hecho le hicimos una de sus producciones. Mi papá, que ya falleció, fue el que le regaló su primer saxofón, que era de mi abuelo. Me acuerdo que por medio de la familia no fue muy bien visto porque le decíamos, ¿cómo regalaste el saxofón? Pero mira, quedó en buenas manos. Eliel es un excelente saxofonista y está lavando ahí y tengo mucha relación con ellos. Sí, que ahí va a aparecer también porque lo tenemos en podcast, ahí platicamos sí. con él, Eliel, el buen Eliel. Y en esos años 70, en ese despertar de la iglesia, no era muy común ser cristiano. Tú me contabas un poquito acerca, y me gustaría saber, sobre tus papás. Ellos estaban en una iglesia, pero ellos tuvieron un conflicto familiar porque se habían hecho de alguna manera evangélicos. Así fue, protestantes, ¿no? No era común que hubiera iglesias y mucho menos música dentro de las iglesias. Era cuando mi mamá era católica y conoció a mi papá y por medio de mi abuela se hizo miembro de la primera iglesia bautista en Mina, ahí en la Colonia Guerrero. Una iglesia así con el órgano, el himnario y de muy solemne, muy bonita, muy enfocada al mensaje, ¿no? Muy formal, todo mucha reverencia y todo. Y mi mamá pues se bautizó y todo, y cuando se casó en la iglesia bautista y fue pues mi abuela de parte de mi mamá, mi abuela no fue a la boda. O sea, fue no fue aceptada. Y pues era, la mayoría de la gente era católica, ¿no? Y no eran bien vistos o tú qué eres, ¿no? Siempre nos comparando, ¿no? O de qué color eres, o siempre no. Pero les decían los protestantes. Los protestantes. Sí. Estamos hablando de los fines de los 70s, inicios de los 80s, donde el ser cristiano sí era, o sea, la iglesia conocida, iglesia católica, cuando se enteraba que había un pequeño grupo, células que había dentro, que enseñaban eso, o sea, era como que, ¿cómo están estudiando la Biblia? Entonces, fue un tiempo difícil en cuanto a la fe y un tiempo difícil también el decir, me voy a dedicar a la música. Hoy, en estos años, pues digo, ya se sabe que es un gran negocio y si alguien es músico, adelante, hijo, no te preocupes, no estudies, todo lo sacas de ChatGPT, pero que tengas un grupo exitoso, ¿no? Aunque sea en TikTok. Pero en esos ayeres, o sea, decir, ¿qué vas a tomar en serio tu vida? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sí, mira, la gran ventaja que tuve acá en mi familia fue de que mis tíos, desde mis abuelos son músicos, y mis tíos fueron grandes músicos, Mario Patrón, Homero Patrón, músicos internacionales pues trabajaban con José José, Juan Gabriel, arreglistas de abolengos y pues nosotros vimos cómo eran de exitosos, de fama, y en ese tiempo los músicos de esa época eran millonarios, hablaban de casas y tenían carros, y a mi tío fue pues estaba el disco, también había muchos shows, o sea, era otra, la industria de la música era más abundante económicamente y les fue muy bien. Entonces mi familia no tuvo como ver la música que no fuera, que no iba a funcionar económicamente o como por un medio de vida.
pero ellos tenían claro que sí, más bien le tenían miedo al ambiente, a otras cosas, Que, eso es un tema. que eso también es interesante y me contabas una anécdota, me gustaría si tú quieres, que cuando eras menos de 10 años, 9, 8, estabas en unas reuniones con unos personajes que en esos momentos eran las estrellas Sí, en cuanto a la música, no solo de México, sino en toda América Latina. sí. Pues mira, yo soy alcohólico, estoy en recuperación y la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad muy cruel y hay que entenderla del lado familiar y del lado del enfermo. Se puede adquirir de muchas razones, ¿no? Es una enfermedad de males más profundos, es más bien de problemas emocionales, espirituales que uno tiene y uno desahoga en la drogadicción o en el alcoholismo, ese tipo de cosas, ¿no? En mi caso fue una cuestión genética que yo ya tenía por medio de mi familia, mi tío era alcohólico, mi tío Mario murió de alcoholismo y me acuerdo muy bien que yo de niño, ya había tenido como unos 6 años, y era una fiesta de disfraces de Mayito, y fui a la casa de mi tío Mario. Mario era una estrella así, rodeado siempre de personalidades y todo. Y ese día, la fiesta era a mediodía, era una fiesta infantil, pero mi tío había tenido reunión la noche anterior y estaban de fiesta y había grandes personalidades. Por respeto no voy a decir el nombre. Bueno, uno sí porque ya está descansando, pero él se reconoció alcohólico y José José estaba ahí entre los invitados y otras personalidades. Y yo me acuerdo que cuando vi a mi tío Mario, pues era mi ídolo también. A mí desde chiquito me gustó el piano y vi la cuestión, olí el humo del cigarro y el ambiente así, me quedé así y los aplausos, pero cuando lo vi poner las manos en el piano y cantar a esa gente, me quedé así impactado. Yo dije, yo soy de aquí. Me encantó la música, la cuestión del ambiente musical. Y yo me acuerdo que desde niño yo soñaba con ya estar grande para dedicarme a lo que hacía mi tío Mario, pero con la curiosidad y con la semillita sembrada de probar el alcohol, ¿no? Para mí, como que el alcohol era algo que era parte para ser músico. Yo así lo viví y así lo observé. Los aplausos, es un ambiente muy ególatra el del ambiente musical. Y, y se me quedó muy grabado eso. Y bueno, pues caí cuando ya fui más grande y que tuve la oportunidad ya de tocar en bares y todo, pues bebí y pues me fui así como hilo de media, dicen así, derechito con las cosas. Tuve mi crisis, tuve que ir a una clínica, tocar fondo, pero gracias a eso yo siempre creo que Dios nos da la oportunidad de vivir una experiencia, y puede ser una experiencia que muchas veces no nos gusta, pero siempre es un portal para una bendición, ¿no? Y en mi caso, el alcoholismo fue la manera donde yo me rendí a Dios, porque no tenía otra salida para salir de esa situación, que era por medio de Dios. Y es ahí donde conocí yo a Dios, realmente, sinceramente, donde yo pedí ayuda a Dios, no al Dios que me impusieron en la iglesia, al Dios que castiga y todo, sino como un Dios superior, el que yo siempre creí y que siempre amé. Y de una manera personal así tuve el encuentro, y eso es lo que me ha mantenido en este momento, y estoy disfrutando, creo que los mejores años felices con mi familia de mi vida ahorita. Musicalmente trabajo en la casa, ya sin tanto ajetreo como antes, yo andaba de giras con todo mundo y andaba de arriba para abajo, pero consumiendo y bebiendo. Y yo, si hubiera seguido en ese rollo y no hubiera tocado fondo, estaría por ahí. A lo mejor me hubiera encontrado, en lugar de estar aquí, estaría en un rincón en una esquina de una calle ahí, con mi problema más grave, ¿no? No hubiera parado. Pero muchas veces las situaciones fuertes que también Dios sabía que tenía que pasar, y lo hizo en su momento. Dios sabía que tenía que pasar por todo esto para que yo reflexionara y me diera cuenta de que soy el hijo de Dios y que soy parte de Él, y que tenía un propósito especial y una bendición para mí, más especial que lo puedo decir sinceramente, que ser músico, ¿no? Que tenía una bendición todavía más trascendental que vivir la experiencia de la música, que es muy agradable,
vivir ya en disposición y estar en compañía de Dios ha sido la experiencia más formidable, y es el tercer paso de mi programa, donde uno pues le entrega lo que nunca hacía, ¿no? Le entregas las riendas al Señor, que Él dirija tu vida, ¿no? Siempre la vida de Víctor fue pues querer estar con este artista, estar de gira, tratar de hacer esto, lo que yo decía, mis oraciones eran ridículas, me da pena, hasta eran puras peticiones, a los que quería viajar, puras situaciones o tener casos, mis sueños eran guajiros, pero cuando ya analizando que pues que yo no soy el que decido, ¿no? Que primeramente tengo que poner mi vida y los planes de Dios. Y ahorita mi vida es muy funcional, estoy en un momento viviendo en mi casa, donde las producciones me caen en la casa, no he tenido la onda de estar saliendo de gira como constantemente lo hacía, porque no hubiera soportado. Yo soy, esta enfermedad es como la diabetes, o sea, la puedes controlar, pero siempre está. Entonces estoy en mantenimiento, y como me mantengo y agradezco es con la ayuda de Dios. Mencionaste ahorita, dentro de todo lo que nos platicabas, y dijiste, soy alcohólico. Comenzaste con esto cuando preguntamos acerca de esa infancia que llevabas rodeado de artistas, músicos, y el ambiente que has llevado, ¿no? Para el cual yo creo que has también sido puesto desde antes de nacer, podríamos decir, porque esa es la pasión más grande que tienes, el talento y todo. Pero dijiste, soy alcohólico, y de pronto va a decir alguien, no, bueno, pues entonces, ¿qué nos va a platicar? La gente por lo regular llega y dice, no, es alcohólico, entonces, ¿qué nos va a hablar de Dios? Pues, si así se dice cristiano, hombre de fe, no. Pero yo quiero que más adelante especifiquemos eso, porque tú estás diciendo, hiciste una comparación con una enfermedad degenerativa que es la diabetes. Entonces, vamos a ponerlo ahí tantito para ver por qué llegaste a ese punto de decir, porque tenemos por lo menos 3 años en donde hemos estado limpios, ¿no? Sí, yo tengo 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, vamos a poner pausa ahí y vamos a hacer un poquito de recorrido, porque yo también quiero que la gente que te conoce, que te ha escuchado, no solo en el piano, que puedan escuchar esas anécdotas y esas personas hasta donde has llegado, y que de pronto decías, mis oraciones son egoístas hasta cierto punto, porque pido para mí, necesito, dame, pero Dios te está diciendo, ¿y qué agradeces? ¿Cuándo? Más que agradeces, y no te acuerdas, solamente es el banco, ¿no? Sí. Me avientas la moneda con la oración y quieres algo, y si no te lo doy, me pateas. Sí. Que nos olvidamos de Dios, siendo que tú conociste desde pequeño. Estabas ahí dentro de todas estas cuestiones, y me has platicado también otro tipo de anécdotas que te fuiste conectando, y tú has sido parte también fundamental de la música de los 80, ahora que andan también muy de moda algunas series y todo acerca de la música 80s, 90s, etcétera. Sí. Tú fuiste parte de artistas muy importantes, colaboraste. Me gustaría que me platicaras, ¿con qué artistas has estado? Porque yo sé que has estado con, por lo menos, pianista y productor de Arjona, de Ricardo Arjona, que todos conocemos, de Manuel, de Napoleón también, excelente canción, Hombre, si te dices hombre, y varios más, así como sí. Mira, a mí me tocó una época muy afortunada donde en México había muchos eventos musicales, ¿no? Muchos artistas, y había muchos palenques y presentaciones en vivo de muchos lados. Los centros nocturnos, o cabarets. El Patio, me acuerdo que todavía me tocó teatros, el Crown Plaza, bueno, pero ya el Patio ya la Zona Rosa, que era muy diferente a lo que hoy vemos, ¿verdad? Toda la gente son lugares muy de fiesta, muy de turísticos, muy de centro nocturno en aquellos fines 70, 80. La Zona Rosa era mi lugar donde yo vivía en las noches ahí, porque había centros nocturnos, y te encontrabas, caminabas ahí en la noche, medianoche, y encontrabas en todas las esquinas había músicos, se iban saliendo de trabajo. Ahora ya no hay tanta música orgánica tocada. A lo mejor sí hay antros donde tocan, y a lo mejor es en vivo, ¿no? O un tecladista o un show así, pero antes eran bandas, y era otra cosa, y a mí me tocó esa época. Entonces pues tuve la fortuna de que la gente me fue conociendo. Yo me estudié y leía muy bien música, y en ese tiempo pues no había
de que pues las compus no existía eso, ni celulares, ni no era que te paso la música para que te la aprendas. Ahí tenías que llegar, me tocó veces que tenía que llegar. Fui una vez con Yuri a suplir a Beto Rufiel, y que se enfermó, tuvo una enfermedad ahí, lo tenían que operar, y me tenía que ir a Acapulco, y estaba escuchando el cassette en ese tiempo, y con la carpeta ya en el camión para tocar en la noche en Acapulco. O sea, tenías que leer y tenías que saber música, tener estudiado para tocar, ¿no? Y entonces, pues por esa conocimiento gracias a mis padres y a Dios que me otorgaron, pues me empecé a conectar y trabajé mucho. Trabajé con pues de mis primeros artistas que conocí ahí, Alvarito López, Héctor Hermosillo, fue Laura Flores y Sergio Facelli. Creo que ustedes no les tocó todavía. No, estamos hablando de un poquito de la prehistoria. Amanda Miguel en ese tiempo, que ahora volvió a retomar. Emanuel también, cuando era la séptima luna, me tocó esa gira. Con Rocío Dúrcal llegué a hacer algunas suplencias ya tocando ahí también. Con Paulina Rubio, con Thalía, hasta con Faye. Fui una vez a suplir a mi primo Mario, que también toca el piano. Tú mi media naranja, algo así que era la canción, que en ese tiempo pues Faye era la artista de los niños, de las niños, y tuve la oportunidad de tocar con mucha gente y de grabar y adquirir mucha experiencia. Hoy en día lo hago también, ya las situaciones han cambiado, ya no hay mucha gente, pues hay muchos músicos muy preparados, muy buenos, la información es más fácil, con la computadora ya llegan con secuencias, que las secuencias... Consecuencias también, hay consecuencias también de usar secuencias, porque el músico se confía y tiene todo grabado ahí, y la verdad, chicos que me están oyendo, y muchas veces hay gente que se presenta y que no están tocando, y están escuchando una grabación, y como la gente desconoce realmente, pues cree que... Hablábamos de un cantante famoso, una chica que de repente se mueve mucho en el escenario, y tú escuchas un show de ella y dices, wow, cómo canta, pero es imposible que con tanto movimiento una persona pueda cantar así. Pues están haciendo un show, y hay gente que le gusta, y yo respeto eso, pero no están escuchando a un artista cantar, ni están escuchando a un grupo orgánico tocar. Esas cosas se perdieron, ¿no? Que extraño mucho. Pero por esa razón fue mi encuentro con la música, y con la oportunidad con Marco Antonio Muñiz, con el Coque, de que compartí con mucha gente, ¿no? Con Pancho Céspedes. Acabo de hacer unos shows ahorita con Edgar Oceransky, que me habló para hacer un DVD de su aniversario de 50 años. Y me dedico. Todavía los trabajos que yo hago musicalmente son orgánicos todavía, gracias a Dios. Pero hay de todo, ¿no? Y respeto. Pero ahora sí, como en mi época, el músico tenía que llegar a tocar ahí, tenía que saber leer y tener una preparación para ponerse en un escenario. No era tanto show como que era más bien tocar. No, era cuando estaba en vivo, aunque también, y eso tú eras fan, como buen niño de los 80, de Siempre en Domingo. Claro. Que también en televisión, pues todo era nada más medio fingir, ¿no? Sí, mira, yo creo que de esa cultura, yo no sé si hablar bien o mal, pero la forma como lo que Televisa nos dio musicalmente, ha dado otras cosas, ¿no? Como telenovelas, pero la forma musicalmente, pues pues fue una música muy precaria, donde pues lo voy a decir, había grupos, gente que simplemente hacía playback, que ni siquiera tocaban en vivo. Las bandas eran plásticas. De plásticas, es más, ni ellos cantaban en las grabaciones de muchos. No voy a decir nombres porque puedo ofender a gente porque ahora mi generación de gente de arriba de 50 años son fans de esos, son grupos de culto en ese tiempo, que para mí, pues fue una cosa que Televisa puso, y en lugar de es como cuando vas a un lugar a comer, en lugar de ponerte un buen plato nutrido de cosas, pues te pusieron una bolsa de papas fritas y refresco de cola y cosas así. Se alimentaron,
Y hoy en día hay consecuencias de la gente lo que consume, pues vean lo que pasa hoy musicalmente en nuestra generación. Es triste, pero estamos viviendo una época con mucha crisis musical, ¿no? Obscurantismo totalmente. Ok, bueno, también igual y tú estás abierto, y lo que me gusta es que no dices era fea y hoy está feo y antes es música y son diferentes expresiones también que van de acuerdo a los años, ¿no? O Claro. como dices, no será tampoco porque me estoy haciendo viejito, no, la calidad es muy diferente Sí, a la edad. es educación, es educación. Yo creo que nos han educado los medios de comunicación, en lugar de poder haber sido una cosa maravillosa en la cuestión musical, nos han dado plástico y es lo que hemos consumido y no podemos pedir ahora de poner otro tipo de música o cultura porque la gente, era lo que hablábamos hace rato, no lo va a entender o no consume eso. ¿Por qué crees que, por ejemplo, música de los 70, grupos que marcaron una época, a diferencia de hoy, tú escuchas algo de los 70 y sin arreglos nuevos, sin remasterizar algo especial, etcétera, sigue siendo una música que gusta aún a la nueva generación? Sin embargo, música de hace 5 años que fue un super hit, la escuchan hoy y no, gracias, ya no tiene, ni siquiera la quieren escuchar porque fue temporal. ¿A qué Pues es lo que te digo, atribuyes? música de plástico, no hacen artistas para tener un solo tema y popular y ya pasa y pasa otro, la moda, el personaje es música desechable. Es, Tú has participado en música pop, lo que le llaman, ¿no? claro. Pero en sí tu corazón está más hacia el jazz, ¿sí? ¿No? Me gusta el jazz, es mi pasión, tengo 4 producciones como artista de jazz, participé como jurado en los Latin Grammys de la categoría de jazz y es mi pasión, pero pues el jazz yo lo veo como algo que a mí me gusta, ¿no? Y a la gente, comparto con gente que le gusta el jazz, pero no lo puedo ver como un negocio porque no se consume, es lo que nos pasa, porque pues la gente no le gusta, o sea, no entiende, no es que no le guste, es que no se ha tenido el tiempo para educar y entender el jazz, que es una música que hay que pensar un poquito, que lo que la gente, que los medios lo que están buscando con esta gente, que la gente entre más rápido se le quede una tonada y que más fácil sea para digerirlo, pues ahí está la música de plástico que consume eso y que te va a llenar por ese momento, pero pues quién sabe si al futuro te vayas a estar fuerte o nutrido para tener un oído musical, ¿ves? O gustos musicales, porque muchas veces las cosas que nos han pasado en la música como latinos, los han impuesto los medios de comunicación, no ha sido por elección. Y eso es triste también, y pues porque pues en mucho tiempo en la radio y la televisión era lo que estaba ahí, y lo que escuchabas ahí era lo que era por eso había tanta payola y tanto tipo de cosas ahí, porque era realmente los que venían al Siempre en Domingo, que eran los españoles de otros países, era como estar en internet, porque pasaban en Argentina, en España, o sea, era como era como se volvían locos, ¿no? Con Siempre en Domingo, era la vitrina internacional. Y sí, ya la gente que iba Siempre en Domingo, ya estaba todo hecho el negocio, ya estaba cuadrado con la Sí, disquera. porque la Ya, televisora abarcaba sí, toda América Latina. era una Decía Ricky industria. Luis, era el Hollywood de América Latina, ¿no? Sí. Llegabas aquí y tener éxito en ese programa o ser recibido por ese señor era lo máximo. Ahora, ayúdame con 2 grupos para la gente que, pues efectivamente no sabemos mucho de música, pero nos gustaría tal vez escuchar algo de jazz. 2 grupos. Yo nada más escucho de pronto a unos que se llaman Yellow Jackets, pero no sé qué tan buenos sean. Y si me preguntas qué canciones son, tampoco. A Tower of Power también es muy bueno, Ya, pero eso es funk. Sí. Dime 2 grupos así para que la gente de Mira, pronto pues diga, vamos a escuchar. Yellow Jacket es un grupo sensacional donde estuvo el gran bajista Jaco Pastorius y una eminencia, es música fusión, jazz fusión. Hay distintos, dentro del jazz hay distintos géneros, jazz fusión. Hay grupos, a mí me gusta también el jazz tradicional, me gusta mucho un pianista que se llama Bill Evans, Keith Jarrett, Brad Meldau, de los más recientes. Hay varios conceptos, pero Kenny Barron, grupos, bueno, me gustaba en ese tiempo que hablábamos yo tuve la oportunidad y todavía lo vi hace poco aquí en los premios ARPA, a Abraham Laboriel. Con él toqué y he grabado, y Koinonía, pues no se diga.
y La gente que no sabe dice Koinonia. ¿Qué es Koinonia? Es un grupo. Es un grupo música. de música donde estaba justo Almario, Alex Acuña, Abraham Laboriel, el guitarrista me decías. Alejandro Alonso. Alejandro Alonso. Un grupo que hizo un boom en el mundo cristiano porque se consumía otro tipo de música. Y eso fue como innovar alabanzas, porque tenían alabanza, tenían el mensaje, pero con improvisaciones y música y lo que te decía, en las iglesias hay buen gusto y hay buen consumo para la música, porque hay muchos músicos de alabanza y mucha gente que le gusta la música. Entonces era lo que hablábamos de mis amigos de Los Hermosillo con su grupo, que eso también fueron como grupos que son de excelente musicalidad, pero fueron bien aceptados por medio de la iglesia porque hay cultura, porque hay mucha gente que se acerca a la música por medio del grupo de alabanza y de ahí va investigando y admiran a los músicos. Y Koinonia es un buen grupo que pueden escuchar. Hay mucha música de jazz muy interesante. Sí, como decían en algún momento cuando llegaba Torre Fuerte, que fue un parteaguas quizá, sí, dentro de el buscar el profesionalismo, ¿no? Dentro de la música. Ellos fueron uno de los que llegaron a revolucionar de alguna manera. Y también, muy criticados al principio, pero bueno. Vemos que ellos venían con Luis Miguel. Eran músicos profesionales. Héctor era el director musical. Y Héctor dejó todo. Eso también fue mi respeto. Héctor es mi amigo. Y lo conozco, a él lo conozco cuando tocábamos juntos, no nada cristiana. Nosotros tocábamos con Alvarito, con Heriberto, con Pepe Hernández, con Laura Flores y Sergio Fachelis, una pareja en esos tiempos. ¿La pareja ideal? ¿La pareja ideal o cuál canción? Alguna cosa así cantaban. La pareja ideal. Y sí, es esa, no. Creo que no. No, esa no. Pero fueron muy exitosos y ellos estaban ahí. Y me acuerdo que ahí los conocí y fue pues excelentes músicos, ¿no? Y yo estaba empezando y me acuerdo que hasta me daba miedo hablarles y todo, imponentes. Pero ellos vienen de Luis Miguel y pues la gente como bien decimos, o sea, venían y Héctor dejó todo para dedicarse a Torre Fuerte y al ministerio, pero la gente tenía un antecedente musical que lo respaldaba, que era el director musical de Luis Miguel. La gente como que de repente hay que darle enfojocitos así, como hablábamos hace rato del Instagram, ¿no? Si cuántos seguidores tienes, si ya saben si te catalogan si eres exitoso o no. Lo mismo pasa con los músicos, ¿no? A mí me pasa de que de repente, bueno, eres músico y no me van a preguntar de mi carrera de jazzista, ¿no? Te preguntan con quién has tocado, ¿no? O qué arreglos hiciste con Arjona y les puedo decir muchos, pero la gente te ubica más por esa cuestión que por tu musicalidad o si tocas otro tipo de música. Sí, totalmente, así marcaron un antes. Había ciclos, y tú mencionaste años atrás La Tierra Prometida. Vida Nueva, sí. Dices que tú tocaste. Nueva Vida. Bueno, Nueva Vida. Sí. Yo tenía los cassettes. Pues fue mi primera grabación. Fue en la época de mi primer disco profesional fue con mi amigo Benjamín, con Pimpollín. Y fue la primera vez que yo entré a un estudio de grabación, una cosa formidable. Y después con Nueva Vida, y era un grupo que era cristiano, pero ya mezclábamos unas cositas de jazz. Sí, yo te digo porque no sé exactamente el año, pero 80 y poquito, 82, 81. Luego te voy a pasar fotos de que ni me vas a reconocer. No que yo haya vivido, estoy googleando aquí, porque me falló la canción anterior, pero sí, entonces tú estabas ahí, sí, y también ahí vamos a poner, para que vean el capítulo que tenemos con Pimpollín, con Benjamín, sí, que nos platicaba acerca, y también otra personalidad que marcó dentro de su área un antes y un después, y la calidad musical de ese disco, que hasta la fecha, 40 años después, o más o menos, se sigue escuchando. Pues sí, eso es de gran bendición. Yo grabé ese disco y yo ya me dediqué a con los artistas de seculares y todo a acompañar, y como que ya no le di seguimiento a la carrera de Pimpollín, yo estaba en otras cosas. Y no había ni internet ni nada de esas cosas, ni me enteraba. Pero después ya cuando vi que fue tan exitoso con ese disco, y conocí a gente ya de mi edad que sí me acuerdo de esta canción, manejamos el carro, y que me decían varias así, o Señor Pequeño Soy, y me daba mucho, me llena de satisfacción porque pues fue algo que hicimos ahí de hace mucho tiempo y que haya marcado una época
con los niños en esa época cristianos, porque era música de mensaje. Tú tocabas, estabas con el conocimiento bíblico y también estabas tocando en el mundo, como dijeron por ahí. Ahí sí me era. En el mundo. Sí, hermano, no puede haber de una fuente salir dos aguas, que es una de las cosas que se han chocado y no vamos a entrar en esas discusiones. Pero háblame de la espiritualidad de la música desde tu punto de vista. ¿Qué la música es espiritual? Porque no podemos catalogarla como cristiana o no cristiana. La música trae mensajes, ¿no? Puede traerte mensajes obscenos, malos, como agradables, como para meditar y todo ese rollo. Es el concepto, yo creo que del artista que le da a la gente, ¿no? Y yo le aconsejo a la gente que luego trabaja conmigo que se enfoque en, antes de meterse al estudio de grabación, yo hago ahorita muchas producciones, y antes de meterse a un estudio de grabación, que se enfoquen bien qué es la meta donde quieren llegar, ¿no? Al tipo de música y a la gente que si quieren música de alabanza, si quieren música de amor y desamor, pero que se mantengan en una sola línea y de ahí crean su propio estilo, ¿no? Y creo que es una parte importante de establecer como un concepto musical para establecer el mensaje que quieres dar, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo mal de cualquier género porque ahora que fui también a los premios ARPA me encontré hasta grupos regionales cristianos y todo, y me agradó, ¿no? Nunca, norteños sí, y hay unas letras que me parecieron muy cómicas y me agradó, porque hay gente que escucha de todo. Yo en lo personal, si escucho música regional y es secular, como le dicen, pues el mensaje, pues por lo regular habla de alcohol y de todo ese rollo. A mí no me vibra porque pues estoy pasando de la enfermedad y te da ganas de resucitar el viejo hombre. Sí, a eso pues mi familia es de Mazatlán y escuchar banda sinaloense y todo, pues me lleva ahí a estar en la playa ahí tequileando y con la cerveza. Esa es una de las cosas que igual sería para discutir después en otro punto. Por eso es la importancia de ten cuidado con lo que oyes dependiendo de quién escucha. José Alfredo Jiménez, ¿no? Que un compositor también, pero con José Alfredo Jiménez te pones a llorar y se te abres la botella de tequila. Aunque no tomes ni nada, ¿verdad? Y si no dices, Señor, esta botella de agua es la vino para que seamos cristianos y con un milagro. O eso sucede. Sí, efectivamente en la música hay una gran variedad también dentro de la música cristiana, que mucha gente de pronto escucha música cristiana, si no tiene un encuentro con la fe y dicen, no, pues esas las salen hasta en los memes, ¿no? Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Y hay mucha variedad profesional, músicos y todo, que los invitamos también a conocerla. Y gente profesional que también está produciendo, como tú ahorita nos decías. Pero ahora me gustaría otra vez retomar aquel punto en el que en este recorrido entonces ibas caminando con diferentes artistas, aprendiendo, produciendo, te reconocían, porque pues digo, el estar tocando con Ricardo Arjona, les guste a muchos o no les guste, ese es otro tema, no cualquiera era pianista en los años más fuertes, ¿no? Fines de los 90 y todo, todos estos artistas, no por nada estabas ahí, pero ¿qué había dentro de ti? Porque estabas ya luchando, habías dicho desde pequeño, traía esta enfermedad, esta debilidad, que tenías mucha facilidad, es la facilidad. Mucha gente señala este ambiente, dice, es que ese ambiente es horrible. Pero yo creo que no es el ambiente en sí, sino es la decisión o las personas que te rodean, porque ese mismo ambiente o personas alcohólicas o personas que utilicen drogas, etcétera, las encuentras en despachos de contadores, en restaurantes, en cualquier lugar, ¿no? Claro, sí. Aquí en el ambiente musical, pues nosotros tocamos en eventos donde hay alcohol y donde es la fiesta y pues sí, o sea, a lo mejor en otros lados ya en la noche se van por ahí a una fiesta y todo ese rollo. A nosotros es todo el tiempo la fiesta, o sea, todo el tiempo está ahí, a eso vamos ahí. Vas a un evento, yo me acuerdo que iba al camerino y antes de ya tenía 2 botellas de whisky antes de empezar. Con Ricardo era así, teníamos 2 botellas antes y 2 botellas terminando. Y a mí me decía, dice, a la única persona que dice que le permito tomarse un whisky o varios whiskies antes del show es a Víctor, dice, porque cuando no se echa sus alcoholitos, dice, siento que se me va a quedar dormido en el piano, y dice, ya cuando tienes, porque yo era un descarado, ponía mi trago ahí arriba del piano
y así en el show, y ahí bebía y todo. Y ellos sabían, y hasta yo, locura que tenía, hasta orgulloso me sentía de estar bebiendo ahí en el show. Lo hacía de una forma ahí muy egocéntrica. Pero pues, dice, ya lo veo con unos traguitos, y dice, ya está, se pone y hace con la gente, se ríe. Y pues así, pero esta enfermedad es, no la calculas, y como decimos en el grupo, Juan Tequilas no tiene prisa, te está esperando en la esquina para ajustar cuentas. Y eso es lo que pasa con el alcohol. Hay que tener cuidado, porque puede ser como empezar los fines de semana, pero al ratito, cuando uno tiene una situación pues emocional fuerte, o que tiene sus instintos descoyuntados, es cuando puede llegar la enfermedad, y el alcohol es una fuga, y es donde uno perece, y pasan las cosas feas, ¿no? Hay que tener cuidado, y si están a tiempo, pues pedir ayuda, y sobre todo la ayuda de Dios, que es la persona que, de nuestros seres, nuestro Dios, y la fuente donde nos va a dar la fortaleza para sobrellevar esto, porque solo uno no puede. En esos tiempos donde estabas así, tus padres, o tu mamá, sobre todo, que estaba en la Los iglesia, hice sufrir mucho. ¿qué pensaba exactamente No, lo que los te iba a hice decir? sufrir mucho, porque yo tenía un ego muy inflado, y desde que yo, cuando empecé a trabajar a los 15 años en cabaret, yo ganaba más que mi papá, y desde ahí, pues yo ya me sentía yo, pues ayudaba a la casa, pero yo ayudaba entre comillas, ayudaba con lo que me sobraba, no ayudaba, siempre fui, yo todos 35 años con mi consumo, yo vivía realmente para mi adicción, para mi alcohol, y para lo que consumía en ese momento. Y lo que después me iba dando la vida o la gratitud, lo servía, pero estaba obsesionado con mis adicciones, y medio lo controlaba en ese tiempo, ¿no? Al grado, pues nunca estaba en mis 5 sentidos, pero no se me notaba, caminaba bien, era joven, pero el alcohol va creciendo, va creciendo, va creciendo, la enfermedad, hasta el momento que ya la última crisis fueron muy feas, ya de perder el conocimiento. Tuve que pasar una clínica, y evítense eso, porque si están a tiempo, o si detectan que hay problemas con su manera de beber o de consumir, pues busquen ayuda, ahórrense 20, 25 años de infelicidad con esta fea enfermedad, y a su familia. Mis papás, era esa la pregunta, perdón, mis papás, pues los hice sufrir mucho, y pues lo que no quería mi mamá precisamente era que yo acabara como mi tío Mario, y así fue. O sea, el alcohol fue consumiendo y mi mamá ya no, ni mi papá me vieron, ya me vieron sin beber. Ellos todavía murieron cuando yo todavía estaba en el consumo, y fue una experiencia triste, porque pues uno se queda con los daños que uno, con su alcoholismo, con la enfermedad hizo, y hay daños irreparables, ¿no? Y uno de ellos es traté de cumplir en algunas cosas con la familia, ¿no? Económicas, y reunión y todo, pero los hice pasar muchos malos sabores de boca. ¿Te casaste? Sí, ahorita estoy casado con Madel, una chilena ahí, felizmente casado, estamos muy felices. Guatón, te dice la chilena, ¿no? Sí, Guatón es guatón, la panza, panzón. el panzón, soy su guatón. Su guata tiene también una onda que se pone para como calentarse con agua caliente. No sé cómo se dice en México, pero ellos le dicen guatera. Es así, pero bien felices, y ella también, pues vio mi crisis, me conoció. Pues ella trabajaba en el Hyatt allá en Chile, y yo fui a varias veces a tocar allá, la conocí, luego vino a México, nos volvimos a ver en un concierto de Arjona en el auditorio, y ahí empezó nuestra relación, y ella vio pues mi crisis, y ahorita viendo cómo me está viendo en mi recuperación, y yo le agradezco mucho a Dios por la vida de Mabel, porque ella es una persona. Yo, cuando me metieron en la clínica, pues pataleé, y cómo a Víctor, cómo a mí me anexaron, y
3 meses ahí encerradito y me cortaron el pelo como fui rebelde, a las 5 de la mañana me paraban a limpiar baños, lo que nunca había hecho. Fue una experiencia dura y hacer servicios y juntas y juntas. Pero lo que hicieron conmigo fue un acto de amor porque ese proceso, aunque fue fuerte, fue darle una patada al ego que tenía yo bien inflado para reconocer la enfermedad y para ver que no tenía escapatoria, que la única solución era que estaba en manos de Dios y gracias a mi crisis que tuve, es la relación que hoy te mantengo con Dios, porque yo era lo que te decía, yo hasta en cierta forma doy gracias al alcoholismo que estoy aquí, porque así fue como yo mantuve una relación, un encuentro con Dios, porque de otra forma, si yo hubiera seguido en las mismas, hubiera medio parado de beber. Yo no sé si estaría en este momento parado aquí con ustedes contándoselo, porque no hubiera entendido. O sea, y una de las personas claves para hacer ese acto de amor, de meterte a un anexo, aunque pataleé y todo, fue mi mujer. Ella fue la que le habló y todo, cuando yo ya no podía, me descalabraba, me caía, ya no se podía conmigo. La pandemia para mí fue un momento donde mi crisis alcohólica fue muy, muy fuerte y pensé que ya no salíamos de ese momento y consumía mucho alcohol, vivía para eso y hasta que troné. Eso te iba a preguntar, cuando estabas en todo este éxito, sub y bajas emocionales, etcétera, cambios de personalidad, porque el alcohol eso es lo que hace, y eso también comenzaste. Hay una anécdota que me habías antes comentado, ¿no? Que a veces como artista uno es tímido, o tu personalidad es medio tímida, pero a la hora de expresar te sale el alter ego y etcétera. Pero cuando terminas de tocar y te tienes que enfrentar hacia la chica que te gustaba o hacia los amigos, como que estabas, y el alcohol te daba, Sí, te daba esa fuerza. yo tocaba con Luis Demetrio, un compositor del de La Puerta Cero detrás de mí, con músicos jazzista Chilo Morán, Vitillo, músicos de la generación de mi tío Mario, y eran mis ídolos. Y me acuerdo que el maestro Luis Demetrio me decía, yo estaba joven y tocaba ya el piano con ellos, y me decía, Víctor, dice, es bueno tomarse uno o varios whiskitos antes del show, dice, para macharse. Y sí, me acuerdo que sí, al principio sí te saben ricos, ¿no? Y te desinhibes hasta para tocar. Pero el problema con Víctor es que después no era nada más después se hizo un hábito y era después acabando, ya fue de días, de semanas, de meses, y la enfermedad crece. ¿Y ahí había algún recuerdo, concepto de Dios? Aparte de las oraciones que nos habías dicho, esas oraciones vanas de dame, quiero, que me vaya bien, que me den un Había contrato. mucho resentimiento, y con todo respeto lo digo, no con Dios, sino con la religión. Estaba yo muy resentido con todas las cosas que vi. Pues, yo sé que tú me entiendes de lo que te voy a decir, donde de repente hubo más cosas, pues de otra índole que no eran precisamente espirituales y me tocó verlas. Entonces, tontamente yo reaccioné en contra de Dios sin ver que eran los seres humanos los que manejaban esa cosa que yo tanto rechazaba. No era Dios, eran pues sabemos lo que pasa en muchas congregaciones y todas las cosas que han salido ahora a la luz y que no todo es no todo es blanco, ¿no? Y que pues a mí me tocó ver cosas así y pues mi resentimiento era, sobre todo porque crecí en una iglesia donde todo era reprimido, ¿no? Desde la música que escuchaba, el cabello largo, entonces yo vivía en una rebeldía porque pues para mí mi mundo era la música. Y cuando, por ejemplo, yo era muy juzgado, no, porque tú eres músico secular, me acuerdo de esa palabra, Es y, odioso. y me acuerdo que me dolía, pues le digo, pues ¿dónde vives tú? O sea, o sea, ¿en qué planeta vives? O que el pelo, ¿no? O que si escuchas, pues ni hablaba inglés, ni entendía inglés, pero me gustaba el rock, y que todo era satanizado, y que si haces eso te vas a ir al infierno, y mitos que me metieron así, porque sé que Dios no castiga, y lo sé, que hay consecuencias también por cuando uno actúa mal, pero que Dios te así en sí, que hagas algo y que te castigue, Dios te permite vivir una experiencia, ¿no? Y recapacitar y con libre albedrío saber lo que te conviene y lo que no te conviene.
pero Dios no te con tú solito te metes el pie si no entiendes. Y me venía muy resentido entonces yo cuando mencioné, es más, pues me tocó en el lugar donde me acuerdo una vez que me fue a ver un pastor en Colombia, muy, muy poderoso, con congregación grande y todo, y me agarró ebrio en el lobby era como las 11 de la mañana, pero yo traía una guarapeta del día anterior, tremenda, ahí ya todo, no había parado y estaba viviendo todavía en el bar ahí en el hotel, y llegó el pastor, pero en Colombia es muy peligroso, como México, y llegó el pastor con 2 tipos de seguridad, con escolta. No sabes cómo me puse y altanero, porque yo ahora sí, el ego, como lo que le dije, y pobre pastor, porque pues él se protege, son iglesias muy, muy poderosas, ¿no? Y en Colombia, pues te ponen así, pero yo casi lo juzgaba, que si no tenía Dios, que por qué tenía, ya sabes, Víctor Patrón hacía en su esplendor, y cuando estaba ebrio, y se me hablaba de Dios o conocía a un cristiano, era como Pablo en sus épocas, lo quería, Acabar con él. Sí, acabar con él, y lo ponía en ridículo. Aparte que yo vivía en un mundo donde yo era el muy ególatra, El centro de atención. Sí, entonces yo humillaba y juzgaba a mucha gente, ¿no? Andaba queriendo arreglar la vida de todos los demás y menos la mía. Muy, muy, muy ridículo el ego, cómo te hace vivir. Y es que eso que dices es muy cierto cuando creces desde niño con el conocimiento dentro de ese cristianismo que comenzaba, que todavía no tenía como las bases firmes, que no sabía si era entre de los misioneros, con nuestra cultura mexicana, con otros países. Sí se vivieron también predicaciones que nos traumaron, bueno, no traumaron a muchos, yo tengo mis propios traumas, sí. Pero eso no es de hoy, hablando de ese Dios que castiga, porque mencionaste ese Dios castiga, pero después dices, sí, te da la libertad de vivir experiencias que tú decides, y después de esas experiencias llega el punto en donde tú dices, es cierto, regreso o no. Hace poco escribí una cosita de Jonás, y precisamente tiene un llamado, y Jonás dice, no, yo no quiero, gracias a Dios, porque conocía lo que sea. Pasa por situaciones en donde está dentro de un gran pez y todo, y dice, mejor nos ponemos a cuentas o ahí vamos. Le permitieron hacer eso, pero a fin de cuentas regresa también a un propósito que tiene dentro de su vida, o un deseo que ahora disfruta después de haber pasado cosas eso que no disfrutó, o que pensaba que disfrutaba y ahí estaba, ¿no? Creo que también todos tenemos ese punto en la vida, y que nos podemos quejar y decir, es que la iglesia me malenseñó, mal aprendí, me traumó, yo no quería, o era un evangelio del terror, ¿no? Funcionó para algunos, para otros no, pero como dices tú, es uno el que toma la decisión, y entonces aquí llegamos a este punto en el que tú ya tomas una decisión. ¿Fue de acuerdo ahí cuando entraste a cuando estuve en crisis, cuando ya no tuve ninguna escapatoria, y llegaba al punto, yo cuando bebía demasiado, que fue en la pandemia, tenía todo el tiempo el whisky en la mano, hasta para bañarme me metía con el vaso de whisky y lo ponía en la jabonera. O sea, no me despegaba, era una obsesión, y llegas a ese punto, me despertaba y todo tembloroso, y lo que tenía que hacer era tomarme un medio vaso en ayunas, imagínate, antes estoy vivo, así para más o menos, para sentirme un poquito mejor con el whisky. Sí me daba se me quitaban la ansiedad, pero a mediodía ya estaba rebotando, y no podía dejar el alcohol. Ya fue un momento donde no podía solo, y donde tuve que llegar a donde tuve que llegar para es lo que te digo, cuando uno tiene una crisis así, un problema, es un portal donde Dios donde te habla y te da la opción, ¿no? De que si ya, bueno, no entiendes, pues mira, aquí estoy todavía, y si te pones en mis manos, yo te rescato de ese problema, ya tocaste fondo. Y eso fue lo que me cambió a mí se me arrancó yendo a mi grupo y estando en oración la obsesión por beber. Yo cuando recién estaba salido del anexo, me iba a tocar y convivía con la gente, y estaba en una mesa donde estaban consumiendo el alcohol, y me ponía nerviosísimo, no podía estar porque tenía todavía la obsesión
de alcohólica. Y poco a poco Dios todavía pasan locuras por mi cabeza, ¿no? Porque tiene una enfermedad, pero la obsesión así de como la tenía arraigada se fue aliviando. Aquí, tú, regresando también que decías, soy alcohólico, yo creo que es un reconocimiento de lo que eras y estás trabajando en ello, Sí. y que es una lucha y es, Buena Nueva aquí se caracteriza, creo yo, por los invitados y los amigos, ser transparentes, hablar así Sí. como nos gusta, como hablas con amigos, presentamos la fe y estás en eso, y como cualquiera de nosotros diría, ¿sabes qué? Pues yo no soy tranza, diría. No, ya no soy tranza. No, sí, porque si se me presenta la oportunidad de sacar un dinerito por fuera y todo, te hago una tranza, te hago una trampa. Pero eso, está reconociendo, y cuando yo reconozco, creo que, como dicen, es el primer paso para allá. Tienes 3 años y medio o más, en donde con una decisión, he oído testimonios que dicen, llegué a Cristo o tomé la decisión y todo cambió y dejé de usar o drogas o alcohol o todo. Pero hay personas que es un proceso, y eso también me gustaría platicar, y ya casi para ir cerrando este episodio contigo, el entender que son procesos personales, y el Dios es un Dios personal, y por eso mismo tú estás en este proceso en donde ahorita te sientes, y me gusta porque no tienes esa actitud de ego de decir, no, ya pasé, sino estoy luchando y sigo con eso, pero mi fe está en Dios. Es una enfermedad, como te decía, es una enfermedad que también a mucha gente, y sobre todo a la gente cristiana que tienen la enfermedad del alcoholismo, de drogadicción, la tienen que entender como enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad que daña mucho sobre todo a la gente que el alcohólico o drogadicto tiene alrededor, pero no es una cuestión de como por ejemplo cuando tiene una persona cáncer y todo, no es una decisión de la persona, es una enfermedad. Y entenderla así para pedir ayuda y ayudar, pero perdón, la medicina y todo ese rollo es que la persona que está enferma pues reconozca la enfermedad primeramente y pedir ayuda, y la ayuda viene de arriba, que ese es y viene incluida con lo del alcohol y la drogadicción, pero cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que es de males más profundos. Tu enfermedad es de emocional, de cosas que tal vez te pasaron de niño, cosas que viste, y esa es la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad emocional y espiritual, física, espiritual y mental. Y eso es lo bonito, el reconocer. Iba a decir un versículo, ayúdate que yo te ayudaré, pero no es versículo ese. Pero es parecido pero a lo sí, que nos dice Dios, sí, esfuérzate y sé valiente. sí. No temas porque yo estoy contigo. Entonces, cuando estamos en esa lucha de cualquier cosa que cada una de las personas que nos ven tenga, es decir, conscientemente no quiero hacerlo, mi cuerpo lo pide, y el cuerpo pide, y esa es la lucha que también nos decía Pablo, miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que debo hacer Sí. no lo hago. Entonces, esa lucha tan humana es la que estamos venciendo. Entonces, Sí, lo digo, ahorita podemos decir que tú estás bien con Dios, y por eso mismo ese es el compartir a la gente, ¿no? El ver claro. lo que hoy estamos, y esa reconciliación, podríamos decir, con Dios, que decías, estaba enojado no con Dios, sino con algunas actitudes que había dentro de Sí, cristianos, y que las usamos como justificantes a veces. sí, era o sea, tal vez por la ignorancia o por tanta prohibición que se me dio en ese momento, estaba el resentimiento, pero yo por dentro sabía que no era Dios. O sea, yo más bien estaba con los religiosos, era porque uno juzga y juzga, y cosa que también se me tiene que ir quitando poco a poco, pero si no juzgaríamos, seríamos un mundo mejor, ¿no? Y todos, pero pues andamos juzgando que y que no, y yo hice eso, y me fui a la yugular con la gente que a lo mejor hizo cosas como todo el mundo, no todo el mundo, pero como mucha gente hace, y en lugar de fijarme en la cuestión espiritual bien de lo que el mensaje de Dios, pues me fijé en el hombre, porque el hombre pues al fin de cuentas es hombre, y hace otras cosas que no precisamente lo que uno pretende ver como ejemplo, ¿no? Y hay que comprenderlo así. También en mi grupo de Alcohólicos Anónimos sucede eso, donde de repente ya hay padrinos, como le decimos, con mucha experiencia, pero tú ves sus actitudes y dices,
este cuate, ¿cómo? O sea, pues dejas de beber, pero, pero sigues teniendo reacciones enfermas, ¿no? Dice también la Biblia, el que crea que no va a caer, cuídese de no caer, ¿no? Va por ahí, no me acuerdo bien el versículo, pero dice, aquel que dice que ya estoy firme, cuídate de no Sí, caer, ¿no? Y también la soberbia que a veces dices, ¿no? sí, No, yo ya pasé por ahí. No, mi rey, porque no. antes de la caída es la soberbia, así dice Proverbios. Pero qué bonito es escucharte, verte y sobre todo, pues, tener este tiempo No, donde nos ustedes, hizo falta el piano, porque aquí siempre hay que hubiera, explotar, ¿verdad? hubiera traído el teclado, el Un tecladillo. teclado, pero pues bueno, si no Ahí vamos a está. poner ahí algo y que la gente vaya a visitar lo que está, lo que haces y todo, porque yo he tenido la oportunidad de escucharte en conciertos, en eventos y todo, y, y hablamos también de la intimidad que es la música. Am, la música que ahorita vas a una iglesia y de pronto alguien dice, lo espiritual, pero vamos, brincamos y todo. Pero creo yo, desde mi punto de vista y también muy personal, que la intimidad espiritual se siente más rico con un pianito o con un violín o con algo. En tu caso, acá, no sé. Pues sí, mira, hay muchas formas de alabar a Dios, hay mucha gente que le gusta cantar así, aunque no pesque el tono y todo, alabar con devoción y estar al frente y brincar, y es muy común eso, ¿no? Pero el momento íntimo que es la oración o estar en una comunión que es otro tipo de música tal vez, de repente pues no lo hacemos tanto, como que uno anda buscando las cosas afuera y el momento espiritual interno con Dios, de repente lo evadimos. Y a mí la música instrumental, la música sin distraer tanto también, es la que me gusta como para momentos íntimos, ¿no? Como el que decía mantras, música repetitiva para adoración. Ahorita estoy haciendo una música de adoración con una chica de Chiapas y estaba analizando todo lo que se hace en la música y es como una frase repetitiva, como uno cuando adora a Dios y que sea una cadencia armónica digerible. Si estás en una música así y de repente empiezas a sofisticarla mucho, a mí en lo personal muchas veces hasta me distrae de lo que es el mensaje, ¿no? Y hay música para todo, ¿no? Para disfrutar desde afuera, con un buen cafecito, escuchar un buen grupo, a un buen músico. Hay música también para ponerte alegre y brincar y cantar. Es según el estado de ánimo que tengas, pero la música es de mensajes, es como, como las palabras, ¿no? Te pueden decir cosas malintencionadas, obscenas, o te pueden dar mensajes, te pueden dar paz, te pueden dar mensaje para inducirte a otras cosas. El artista es el que decida dónde va el mensaje. Me encanta eso. Y a veces lo más sencillo, pero que vaya del corazón, ahí va, ¿no? Porque también podrás decir, ay, no, no, yo no toco muy mal el piano, no tengo posibilidad de estudiar o lo que quieras, pero lo están haciendo de corazón. Y muchas veces también se criticaba eso que decían, es que aquí es que dicen es para la honra. Pero bueno, a lo mejor no tienen las posibilidades, no tienen el tiempo de estudiar, de prepararse. Si te quedas ahí en ese estadio y no te preparas, y etcétera, es otra cosa. Pero sí, el corazón creo que es el mejor instrumento para adorar a Sí, Dios. la sinceridad es el mejor instrumento para ley, hacerlo de corazón, ¿no? Y Dios va perfeccionando. Yo conozco músicos que son de iglesia y que no precisamente tuvieron una formación musical escolástica, pero con el talento que les ha dado Dios y la musicalidad y con las ganas de quererlo hacer para Dios, hacen música maravillosa, ¿eh? Sin ser unos virtuosos para mucha. No, creo que necesita ser más auténtico y más original que ser un músico sofisticado tocando rápido. Hoy la música también se presta a competencias, ¿no? Que todo el mundo hoy con todos los medios que tenemos ahora quieren tocar en 2 minutos cosas rápidas y todo, y 10,000 likes y todo eso. Y eso no es hacer música, eso es como malabarismo. La música tiene que ser auténtica del corazón y original. Creo que esa es la clave, la fórmula para hacer música buena. El conocimiento hace cosas, pero la música está desde hace mucho tiempo. Si antes de que le pusieran nombre a las notas, hay música. Así que es desde arriba el don. Así es. Hoy en día sigues produciendo, sigues tocando. Si alguien de pronto que nos ve que a mí me gustaría ver si el maestro nos puede producir algo, dar unas clases y todo, vamos a poner aquí tus redes Sí, sociales. con mucho gusto. Yo ayudo, por ejemplo, a mucha gente joven que quiere hacer sus grabaciones hoy en día. Yo tengo mi home studio
y tengo mi equipo de trabajo con lo que hago, pues con el equipo de trabajo que toda la vida le hice muchos arreglos a Ricardo Arjona. Ahorita estoy haciéndole unas cosas a Eden Muñoz, estoy participando en el último disco de Rayleigh, que lo está produciendo él, y trabajo desde la casa, y aconsejo mucho. Hay muchos músicos que me piden consejos, y yo trato de brindarles mi experiencia como aconsejarlos qué es lo que tienen que hacer antes de meterse a un estudio, ¿no? Uno de repente, como músico, quiere meterse al estudio y a grabar y todo, y hacer música. Uno tiene que tener las canciones bien cuadraditas y bien establecidas. Yo le digo la preproducción, primer paso con piano, ver cuántos compases van a poner de intro, la tonalidad, analizar la letra con lupa, a ver dónde está dirigido el mensaje, y ese tipo de cosas, la preproducción, es una parte muy importante para después ya hacerlo con músicos y todo, pero es paso a paso para que funcione. Tienes que hacer, como les repito, y esos consejos los doy yo, y hago mucho ese trabajo de ponerme a componer con las personas, y le digo, mira, en esta parte siento que hay mucha letra, vamos a acordar aquí, vamos a poner otra secuencia armónica, y ya después, si la gente quiere grabarlo con sus músicos y todo, pero ya teniendo la canción ya en orden, y es mucho más fácil, y no te quedas así ya cuando grabaste músico, no, es que esa parte de aquí que quedó muy larga, o que el puente no me gustó, o que quedó muy rápida, pues porque no se hizo el trabajo de la preproducción. Ujú. Entonces eso es lo que hago, y aconsejo, y la gente que quiera hablar conmigo sin necesidad de que a lo mejor nada más de pedirme un consejo, yo estoy abierto. No es necesario que sea la contratación para grabar con ellos. Yo estoy abierto a aconsejar y compartir mi experiencia. ¿Hay edad? Ya para terminar, solamente dos cositas. ¿Hay edad para comenzar? Si alguien de pronto ya mayor de 40, 50, 60 años que diga, yo me hubiera gustado tocar el piano, ¿podemos todavía aprender tú como maestro? Siempre se puede, siempre se puede. Hay gente, mira, la música es una cosa que es un don de Dios, ¿no? También hay que ver eso, ¿no? Mi madre pasó eso. Mi madre no era como de la familia Patrón, que eran los que traían ya la vena musical y todo, pero fue de esas mujeres que le gustó el piano y fue machetera, ¿no? Sí tenía facilidad y todo ese rollo, pero le costaba más trabajo que los demás, pero el que persevera lo alcanza, y el que estudia, y hay gente que tiene facilidad, y hay gente que tiene que estudiar un poquito más, pero si el que quiere tocar, con estudio lo puede hacer. Hay que ser disciplinado, y la música es, yo le digo a mucha gente, ¿no? Ya a cierta edad o que les gusta componer, le digo, pues es que precisamente estudias el piano, pero no tienes que ser así el concertista, o a lo mejor que te aprendes a acompañar tus acordes ahí, y con eso puedes hacer un trabajo de composición, o acompañarte, que te escuchen cantar en alguna reunión, que muchas veces para eso uno quiere el piano, ¿no? Una alabanza, y se puede hacer, ¿por qué no? Siempre hay. Gracias. Y por último, ¿hay alguna edad para poder retomar nuestra relación con Dios? ¿O retomarlo de la mano, o reconciliarnos, o encontrarnos? Pues yo creo que no. Hay gente que estando ya a punto de la muerte tiene su reconciliación con Dios. Yo creo que es la situación de que Dios hay gente que como que su fondo de sufrimiento es muy amplio, y que de repente no se entiende de tantas experiencias que viven feas en muchos casos, como no entiende, ¿no? Pero, pero, pero no creo que haya una edad. Es cuando uno pide la ayuda, y cuando ya reconoce que uno ya no puede más, y que se quita ese ego de querer ser el director de orquesta de tu vida, y dejar tu vida en manos de Dios. No hay edad, es un sentido común. Creo que todo ser humano pasa por eso, y ahórrense muchos años de sufrimiento, porque cuando uno vive unas vidas así con la enfermedad, pues sufre, pero ahórrense, y hace mucho daño. Pero ahórrense esos años, y la solución es arriba, ¿no? Las cargas que tenemos, nuestros problemas emocionales que muchas veces cargamos, o problemas desde la niñez, pues el que tiene la solución es Dios. Ya por último, y esa es una pregunta interesante que no he hecho mucho, pero es bonita a veces.
Si tuvieras ese niño que estaba en esa fiesta pensando, en esa reunión con tantas personalidades y todo, y hoy te encontraras que ahora, no sé si has visto las fotos que ponen, ¿no? La inteligencia artificial, que te pones con tu artista favorito, etcétera, y te pusiéramos a ti hoy, 2025, con ese niño que estaba en esa reunión, y en un abrazo le dijeras algo, ¿qué le dirías pensando que ya tienes la experiencia vivida? Pues una disculpa porque estoy arrepentido de las cosas por ignorante y porque pues así me tenía que pasar este proceso. Yo no sé si por ignorancia, porque era muy niño cuando se me despertó la cosquilla del alcohol que vi, me proyecté con el alcoholismo desde muy niño. Entonces, no sé si fue ignorancia o ya traía la enfermedad pero pues hice mucho mal y el niño interior no, pues pediría una disculpa, un arrepentimiento del comportamiento que tuve, ¿no? No sé si decir arrepentimiento porque es como, por ejemplo, decirle a un enfermo si se arrepiente por haber tenido cáncer. O sea, me tocó así. Yo creo que Dios fue tan misericordioso que tenía un propósito en mi vida para mostrarme las cosas que me está mostrando ahora. Y es lo único que puedo hablar, ¿no? Arrepentimiento, pues era una persona enferma y lo sigo siendo. Y hay mucho cuidado también con la enfermedad, porque hay que considerarlo así como enfermedad antes de juzgarlo como una persona pecadora que puede ser, pero hay que comprender al enfermo y a la enfermedad cómo es que hace esas consecuencias. Amigo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por haber platicado un ratito. Pues, yo feliz disfrutando, escucharte y todo. Un día nos Pues, traemos un pianito un día. y nos traemos a unos buenos amigos ahí para Y que canten algo eso me conmigo. gustaría también. Aquí se puede hacer algo Sí, chévere y todo, un poquito de jazz, un poquito de todo. Y sobre todo, pues, por todo lo que tienes adelante por hacer todavía, todo lo que viene. Adelante, ánimo, fuerza. Sabemos que ahí estamos. Y brindemos por tu vida. No. No. Claro que sí, con agüita. Brindamos aquí, amigo. Gracias. Él es Víctor Patrón. Esto es Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox. Y ahorita a ver si. No, qué bueno que no hizo el milagro, porque no se convierte en vino, amigo. Qué bueno. Resucitamos los viejos niños o hombres. Gracias por estar aquí. Gracias, Dani. Gracias, Gaby. Esto es Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox. Gracias, Gracias, Paco. Gracias.